Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, queridos incógnitos, por acompañarnos como cada 15 días. Les agradecemos las muestras de cariño, los likes, las suscripciones que están haciendo a los diferentes canales como Spotify, YouTube, iVoox, que empezamos a ver un crecimiento bueno y eso nos ayuda a nosotros mucho y nos inspira a seguir creando contenido para todos ustedes y para nosotros, obviamente, que es algo que nos gusta. Y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina esta noche. Skol, ¿cómo andas? Feliz porque, como dices, se nota ya a últimas fechas el crecimiento que se va teniendo. Digo, en cuanto se sube un episodio ya se empiezan a ver las vistas casi inmediatamente y es algo que me alegra bastante. Igual a la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Compártanos, suscríbanse si por ahí no se han suscrito, nos apoyaría bastante. Y muy ansioso de comenzar con este tema, ansioso y con un poco de, no sé cómo decirlo, pero escalofríos o no sé, una sensación un poco extraña, fría, cruda. Exactamente. Iván, antes de continuar, le mando un saludo a Dev, que no nos acompaña, pero pues siempre está presente con nosotros como parte del equipo. Y pues después de varios programas volvemos a los temas de asesinos seriales. Ya nos hacía falta, creo que ya llevábamos varios programas con otros temas y volvemos a los asesinos. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar en la historia de uno de los hombres más nefastos para mí y enfermos que creo que han existido. Hemos hablado y creo que todo el mundo conoce los más famosos, como en Netflix, ¿no? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, etcétera. Pero hay otros que no son tan famosos, pero a mi parecer han sido bastante monstruosos y no se les ha dado tanta, no se les conoce tanto como otros que han sido tan famosos. Y antes de continuar con el tema, quiero dar un mensaje para todas las personas que nos escuchan en este momento y las que nos van a escuchar posteriormente. En pocas ocasiones damos avisos sobre lo que vamos a hablar, pero me parece que en esta historia lo amerita. Así que primeramente, este programa no se recomienda a personas menores de edad, eso es un hecho. Y si algunas personas son muy sensibles a temas como abuso sexual y canibalismo, se les recomienda discreción o, en su defecto, pasar de largo en este capítulo. No es que lo estemos corriendo, simplemente es que es bastante escalofriante y muy crudo lo que vamos a hablar. Después de todos los anuncios parroquiales anteriores, vamos a entrar de lleno en la vida de Albert Fish, o mejor conocido como el Hombre Gris. Albert Fish nació un 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., pero su verdadero nombre, el cual se le asignó desde el nacimiento, fue Hamilton Howard Fish, aunque él decidió cambiarlo de adulto a Albert debido a las burlas que sufrió en su infancia en algunos lugares. Albert era el más joven de los 4 hijos de la familia Fish. Walter, Annie y Edward completaban la lista de ellos. Cuando Albert nació, su padre, Randall Fish, tenía 75 años de edad y su madre, Howell Ellen, tenía solo 32. Y aquí hay que decir que había una diferencia de 43 años que a lo mejor en esa época no era tan mal visto y era muy normal, pero yo creo que en la época contemporánea es difícil encontrar relaciones con tanta diferencia de edad, pero no tiene tanta relevancia, nada más quería comentarlo. Randall, su padre, trabajaba como fabricante de fertilizantes, aunque se sabe que en su juventud fue capitán de un barco de río. Su madre solo se dedicaba a ser ama de casa. Es importante mencionar que varios de los miembros de la familia Fish padecieron alguna enfermedad mental. Por ejemplo, uno de sus hermanos fue admitido en un hospital mental a temprana edad, cuando era muy pequeño. Su hermana fue diagnosticada con una aflicción mental también. 3 familiares más sufrieron de enfermedades mentales y su madre tenía alucinaciones visuales. Y aquí es un antecedente porque ya hay algo que podría demostrar que tal vez Albert también iba a padecer alguno de estos males psiquiátricos, ¿no? ¿Algún mal mental? Sí, o sea, era muy probable. En 1875, Randall murió de un infarto de miocardio cuando Albert solo tenía 5 años. Su madre, al verse incapaz de cuidar de Albert, de Fish, decidió meterlo a un orfanato a esos 5 años de edad.
No hay registros de que Albert sufriera violencia o de abuso de algún miembro de la familia, al menos hasta este punto de los 5 años. No se sabe que su papá o su mamá le hayan pegado o que algún familiar haya abusado, algún vecino. No, prácticamente llevaban una vida normal, entre hasta comillas. este punto. Hasta aquí. Su vida en el orfanato fue prácticamente un infierno. Albert era azotado y golpeado por los profesores prácticamente todos los días en que estuvo ahí en este orfanato. Albert comenzó a orinar la cama y los niños con quien vivía comenzaron a abusar de él, golpeándolo e insultándolo. Incluso le pusieron un sobrenombre, un apodo, Ham and Eggs, que es jamón y huevos en español, y hacía referencia a su nombre Hamilton. Por eso Albert, posteriormente, cuando es adulto, se cambia el nombre a Albert Fish. Albert se acostumbró a los abusos y comenzó a disfrutar de ellos, al punto de llegar a eyacular mientras era azotado. Entonces aquí ya también es como algo extraño el hecho de que cuando te golpean, tú te excitas y incluso llegas a eyacular. Se me hace curioso porque es algo que yo creo que no todas las personas, no es algo común en primera, y en segunda me hace mucho ruido a la edad, ¿no? La edad que tiene. Uh-huh. O sea, que ya tenga ese tipo de... No sé si es algún tipo de filia o... Sí, es masoquismo. Es el masoquismo, el ajá. masoquismo como pero tal. Como tal, o sea, no, a tan temprana edad Uh-huh. es raro. Y es involuntario por parte... Bueno, no sé, ¿no? Yo creo que es involuntario por parte de los bullies, de las personas que lo dañaban. Yo creo que no lo hacían con esa intención, ¿no? Sino no, que al contrario, lo querían lastimar. Sí, ¿no? Y él lo disfrutaba. Uh-huh. Para 1879, 4 años después, cuando él tenía 9 años, su madre consiguió un buen empleo en el gobierno, por lo cual Albert dejó el orfanato y se mudó con su mamá. Pero las experiencias vividas, como lo dijimos, en estos años, le afectaron para toda su vida prácticamente. En 1882, cuando solo tenía 12 años, Albert comenzó a tener relaciones homosexuales con el hijo de un telegrafista a quien conocían, quien era unos años mayor que él. Se dice que tenía 15 años, no le llevaba tantos años. Okay. Y digamos que esto no tiene nada de malo, obviamente, pero se dice y se sabe que al pasar de los años, Fish comenzó a realizar prácticas de coprofagia y urofagia, que para las personas que no lo saben, y si lo saben, pues que enfermos, pero es la ingesta de orina y de heces voluntariamente, o sea, que a ti te gusta comer popó y pipí. Digo, yo creo que algunas veces, muchas personas han llegado a ver este tipo de videos, y yo creo que la reacción de muchos o de la gran mayoría es la misma, ¿no? De repulsión, y es algo no agradable, ¿no? Aunque increíblemente no para todos. Por algo existen este tipo de videos, sí, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente. Hay un sector que va dirigido. Entonces, Albert Fish no era el único. Sí. Digo, no existirían este tipo de términos si no hubiera un estudio en el que se demuestra que varias personas tienen este tipo de gustos. Albert visitaba baños públicos donde se excitaba con los olores y sonidos del lugar. Su hobby favorito era pasar los fines de semana en las piscinas públicas donde podía ver a jóvenes desnudos. O sea, desde este momento él ya traía ciertas cosas en su cabeza. No es un dato confirmado, pero se dice que Albert durante su adolescencia sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Aunque no está confirmado, para mí resulta relevante porque muchos de los asesinos seriales tienen eventos traumáticos durante su infancia. Y no me refiero solo a traumáticos en que los hayan violado o los hayan violentado físicamente, sino algunos tienen golpes que les dejan un traumatismo muy grave en el cerebro. Y esto posiblemente hace que su mente comience o sea el detonante para comenzar con su instinto asesino. Y esto está algo, ¿no? Solo con Albert, está con algunos otros asesinos seriales muy famosos. A la edad de 20 años, Fish y su madre se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde Albert comenzó a trabajar como sexo servidor, y esto se sabe en voz de Albert muchos años después. En 1898, Ellen, su madre, le arregló un matrimonio con Anna Mary Hoffman, de 19 años, por lo cual a la edad de 28 años, Albert se casó con Anna y tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. En este mismo año, comenzó a trabajar como pintor de brocha gorda en casas particulares, en donde le empezó a ir muy bien y le empezó a ganar bastante dinero, con lo que podía vivir muy bien con su familia.
Una ocasión posterior estuvo a punto de pisar la cárcel acusado de piromanía, pero los cargos no procedieron, y aquí es otro foco rojo para mí. Otros de los asesinos seriales siguen como esta línea de piromanía, de matar animales, etcétera. Entonces, este sí es como un foco rojo, aunque pues sería complicado el hecho de que pensáramos que porque alguien quiere prender algo, o sea, encender algo, es un síntoma de que es un asesino serial. O sea, sería como encasillar que cualquier persona que hace ese tipo de prácticas se va a convertir en un asesino serial. Sí, no, de hecho es una característica, abre la posibilidad, pero no es la única opción, o sea, Sí, no es como que una ley no es una vaya ley a ser que siempre. porque hagas esto te vas a convertir en un asesino serial. Obviamente yo creo que es algo de lo que se tiene que tratar, sí, porque es peligroso, es muy peligroso, pero sí, digo, no es como tal como dices, no es algo que te condene a ser un asesino. Exactamente. Después de esto, en 1903, se le acusó por malversación de fondos y fue ingresado a prisión, donde permaneció por un par de años y se sabe que mantuvo relaciones sexuales con muchos de los presos de este lugar. Entonces aquí ya también hay un antecedente de que le gustan las prácticas homosexuales, le gusta tener relaciones con personas de su mismo sexo. Cuando Fish volvió a las calles, salió de la cárcel, comenzó a visitar burdeles, donde le pedía a las prostitutas que lo azotaran y lo golpearan hasta que sangraba. En 1917, Anna Mary, su esposa, lo abandonó por John Stroop. Unos meses después, la esposa regresó junto con su amante y Fish la aceptó o los aceptó de vuelta con la condición de que dejara a John, que ya no lo volviera a ver. Pero Albert se dio cuenta de que su esposa escondía a su amante en el ático y que lo tenía ahí guardado. Después de una pelea fuerte que tuvo con su esposa, Anna desapareció y los dejó a él y a sus hijos. Seguido a esto, después de que los deja la mamá, Fish comenzó a escuchar voces en su cabeza. Entonces, aquí ya empieza con esquizofrenia para mí. Ajá. De hecho, en una ocasión se envolvió en una alfombra como si fuera un taco, diciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Y esto quiere decir que él también tenía ideas bíblicas, o sea, tenía como muy arraigado todo este tipo de cuestiones. Albert y sus hijos se mudaron a su cabaña en Westchester, donde siguió con sus alucinaciones. Lo siguiente que voy a decir se sabe por declaraciones que sus hijos dieron posteriormente, y aquí comienza lo más mórbido, aquí empieza ya lo fuerte, lo feo. Sí, yo diría, si hasta aquí creen que ha sido a lo mejor cierto, no sé, extraño o difícil de escuchar por la coprofagia y la orofagia. Y la orofagia, cuestiones que por ahí ya se mencionaron, de aquí en adelante solo se pone peor. Si les generó ya algo extraño, de verdad mejor no continúen, porque sí esto es muy crudo, muy frío, muy fuerte, la verdad. Exactamente. Los hijos contaron que en una ocasión su padre subió a la punta de un acantilado, levantó sus manos, un dedo y dijo: "Yo soy Cristo". O sea, entonces aquí ya también, ya en su cabeza, ya empezaban cuestiones muy fuertes en el hecho de sentirse. Cristo obviamente está haciendo referencia para mí a Dios. Sí. Y cuando tú ya te crees un Dios, es porque ya perdiste completamente la cabeza. O sea, ya no estás bien. Se dice que en las noches de luna llena, su padre consumía grandes cantidades de carne cruda, por lo cual se le conoció también como el hombre lobo de Wisteria. Te digo, ya empezaban con sus trastornos bastante fuertes. Sí, Albert le pedía a sus hijos que lo golpearan en el trasero con una paleta con clavos hasta que sangrara, y él solo les decía que se trataba de un juego, que no era nada malo. Aquí yo también me pregunto y digo, pobres de sus hijos, o sea, vivir este tipo de cuestiones, de, o sea, de trauma, porque a ti te dicen, pégame hasta que yo sangre, y es algo normal, no te preocupes, es algo, es un juego. Entonces para mí es crecer con la idea de que si tú golpeas a alguien y le haces daño, no es nada malo, sino es un juego y seguramente le gusta a la persona. O sea, no digo que eso te condicione, pero sí te impacta. Exactamente, o sea, para mí sí está muy cañón esto. Sí, o más allá, ¿no? De a lo mejor que ellos sepan que sí no era correcto, pero al final era su papá y no le podían decir que no. O no sé, tal vez ahí también el choque de ideas, ¿no? De qué hacer.
entre No, y lo es que tú crees correcto o lo que te dicen y es que sabes que tienes que que hacer. yo creo que esto según pasa cuando los hijos son muy pequeños, o sea, son no, ni siquiera adolescentes. Entonces esto quiere decir que ellos, yo creo que ni siquiera todavía se preguntaban o razonaban más o menos entre qué estaba bien y qué estaba mal. Para ellos, pues era algo normal. Digamos, su primer acercamiento a algo, ¿no? Ujú, o sea, entonces era Wow. complicado para ellos. Otro de sus hijos dijo que en alguna ocasión vio a su padre en su habitación autoflagelarse mientras él se masturbaba. A Albert Fish le gustaba el dolor, ¿El dolor? Era masoquista, o sea, le gustaba sentir dolor y eso lo excitaba, eso le hacía llegar al orgasmo. Pero a grados Pues es que bastante fuertes, o sea, ¿no? hay muchas, por ejemplo, personalmente, ¿no? Hay muchas cosas que te agradan, muchas cosas que te gustan, por ejemplo, en el tema de lo sexual, pero no a estos extremos, ¿no? O sea, creo que esto ya llega a el hacerte daño de tal manera en que sangres, en que te lastimas de una forma grave, pues está complicado. Pero, como toda adicción, obviamente, pues todo comienza a ser insuficiente y los golpes con clavos, con látigos, pues dejan de ser suficientes. ¿Sí? Por lo cual Albert Fish, y esto es muy grotesco, comenzó a meterse agujas en el perineo. El perineo, para la gente que no sabe, es el área entre los genitales y el ano. Y esto se supo porque en el momento de su detención, años posteriores, Albert Fish lo comentó. Se le hicieron rayos X, de lo cual voy a subir alguna fotografía, donde se encontraron al menos 29 agujas incrustadas en su cuerpo y algunas ya estaban oxidadas por tanto tiempo que estuvieron ahí. Esto quiere decir que las agujas estuvieron por años dentro del cuerpo de Albert Fish. Yo no me puedo imaginar el dolor que él sentía, pero al contrario el de placer. mí, que a mí yo diría, puta, no podría estar sintiendo ese dolor. A él le generaba placer que por tantos años lo mantuvo así. Lo mantuvo. Y también me pregunto, ¿cómo es que puedes vivir o hacer tus cosas normales, o sea, tu vida cotidiana de caminar, salir a la calle, trabajar, cuidar a tus hijos con agujas dentro de tu cuerpo? Sí, porque no son estáticas, ¿no? Yo creo que se están moviendo o están rasgando todo el tiempo, Pues ¿no? yo quiero suponer que sí. O sea, porque no es como una varilla que a lo mejor se queda estática, o a lo mejor, por ejemplo, una bala que se queda estática y ya, ¿no? Yo creo que la aguja por la forma que tiene sí está rasgando todo el tiempo. Y aparte también lo peligroso, porque ya ves que contemporáneamente se dice que, por ejemplo, cuando te ponen una inyección, ¿no? Uh-huh. Si alguien se llega a mover y la aguja se rompe, lo que tienen que hacer es llevarlo al hospital y checar dónde está la aguja, porque posiblemente la aguja puede llegar por conductos de las venas, de la circulación hasta el corazón. Entonces, lo peligroso que fue para esta persona, que yo creo que ni siquiera tenía la conciencia de que eso pudiera pasar, y no le importó, o sea, no le importaba. ¿Qué tan cabrón es el destino y qué tan injusta es la vida, tal vez, si lo quieres ver de una forma así como lo menciono, que aún con todas estas posibilidades no le pasó nada? No le pasó. Y pensar, a lo mejor, si le hubiera pasado, ojalá le hubiera pasado, ¿no? En algún momento antes de todo lo que sigue. Exactamente. Como lo dije, esto de las agujas pues es grotesco. Vamos a subir una imagen para que ustedes vean los rayos X, obviamente. No es el cuerpo de Albert Fish como tal, es el cuerpo por dentro, una placa de rayos X. En 1930, Albert se casó nuevamente, pero ahora con Stella Wilcox, de quien se divorció solo una semana después. O sea, yo creo que Albert ya tenía tantos problemas en su cabeza que yo creo que no podía mantener una relación estable con nadie. Ajá. Ese mismo año de 1930 fue arrestado por enviar una carta obscena a una mujer afroamericana contestando un anuncio del periódico en el que ella se ofrecía como sirvienta. Y esto es muy común en esa época. Debemos de entender que ¿en qué hoy años eran? Tenemos internet, tenemos teléfono, tenemos muchas cosas con las cuales nos podemos comunicar. Por ejemplo, hoy puedes encontrar un empleo en internet, incluso en tu celular. Pero en esa época era muy difícil encontrar un empleo así. Entonces la única manera era poner
un anuncio en el periódico donde ponías tus datos y si alguien necesitaba a alguien con tus características, pues iba y te buscaba para contratarte en el empleo. Es por eso que estas mujeres, bueno, al menos esta mujer afroamericana, puso este anuncio y recibió una carta de Albert donde se sabe que Albert les escribía todas las acciones sadomasoquistas que quería hacer con ella, y no solo con ella, le escribió a varias mujeres. Ok. Lo que yo no entiendo y no logro entender es que estas cartas nunca fueron tomadas en cuenta en juicios posteriores. O sea, yo creo que si se demostró, o sea, la frialdad que hizo con ciertas acciones, el no tomar en cuenta este tipo de cartas me parece bastante estúpido, pero bueno, más adelante vamos a platicarlo. Tras su arresto en 1930, fue enviado a un hospital psiquiátrico donde se le dio de alta unos meses después, ya que decían los doctores que sus trastornos sexuales eran fruto de su demencia senil. O sea, decían que como era anciano o era viejo, Ya por viejo, ¿no? por eso hacía este tipo de cosas. Y para ellos no era una amenaza, entre comillas. Lastimosamente sí lo era, pero pues no se dieron cuenta en ese momento. Y aquí quiero decir algo ¿Cuántas que veces hemos dicho, no? Si hubiera. es que ahí te va, justo es a lo que voy. En otros asesinos seriales como el Petiso Orejudo, etcétera, y Seisagawa, también hubo momentos en que se les pudo arrestar. ¿Sí? Pero parece que este tipo de personajes tienen mucha suerte. O sea, parece que es su... O su manipulación. Es que exactamente también eso puede ser. Porque muchos ya ves que salen muy pronto de las cárceles por su buena Y conducta. es que nosotros nos guiamos tal cual por todo lo que hay escrito, por todo lo que... tal cual, ¿no? La historia tal que existe. Pero en ese momento, tal vez en el juicio, el ver a la persona, el ver sus declaraciones, todos este tipo de personas tienen características de ser mentirosos muy buenos, de ser Mitómanos, personajes, o sea, entonces tal vez justo por todo esto no los detuvieron, pero qué gran error, ¿no? O Y es sea, que, por ejemplo, en otros asesinos de los que hemos hablado, incluso son muy buenos socialmente, ¿no? Son gente Sí. que le cae muy bien a todas las personas, que incluso aún sabiendo de los delitos que cometen, la gente no puede creer que son capaces o fueron capaces de haber hecho lo que hicieron. sí. Y me pareció muy prudente dar todos los antecedentes de Albert Fish para tratar de entender el accionar de la psique de este asesino que fue muy sangriento y enfermo. Y la gente que nos escucha seguramente dice, ¿no? O se estará preguntando para qué les avisamos desde el inicio de este programa. Pues bueno, pues si creían que lo que han escuchado es fuerte como lo de las agujas, etcétera, lo que sigue es simplemente escalofriante, porque realmente ya vamos a entrar en los casos de los asesinatos y abusos que Albert Fish cometió durante toda su vida. Y todo lo que vamos a Que platicar... no son pocos. No, pero yo me voy a adentrar en los 3 crímenes más sangrientos y voy a dar también el antecedente de todo lo que se supone que hizo, pero a grandes rasgos, no voy a entrar Sí, específicamente. Y todo esto se sabe en las confesiones que hizo Albert Fish después de que fue arrestado en 1934. Todo esto él lo platicó. Voy a tomar parte de lo que confiesa él y parte también de las investigaciones que encontré en su momento de cada uno de estos casos. Ok. Albert confesó haber abusado de más de 100 niños durante toda su vida. Varios de estos los realizó mientras trabajaba de pintor y entraba a casas donde había niños indefensos. También dijo que sus víctimas favoritas eran niños afroamericanos, Ujú. ya que era mucho más difícil que lo buscaran por un crimen contra este tipo de víctimas. Y suena triste el decir este tipo de víctimas, porque no debería haber una diferencia entre razas, todos deberíamos de valer lo mismo, Todos somos iguales. pero es muy cierto que en esa época, incluso Exactamente. contemporáneamente, pero en esa época más, existía una diferencia racial tan grande que si asesinaban a un niño negro, lo dejaban pasar, no había ningún problema. Digo, yo creo que actualmente sigue siendo muy, muy feo, pero como dices, antes era radical, era tan normal, tan X, no valían, Es no que tenían simplemente un no le valor. importaba a la gente. Vaya, A la ajá. gente solo le importaba seguramente su familia. Sí, Pero los externos yo creo que ni se preocupaban por la muerte de un niño negro. sí, En cambio, como las víctimas que vamos a hablar que eran niños blancos, pues la policía comenzaba Empezó a investigar ¿sí? casi inmediatamente.
De todos estos crímenes que cometió él, que dijimos que fueron, según él, más de 100 niños durante toda su vida, de aquí nació el sobrenombre del hombre gris, ya que muchos de estos niños de quien abusó daban una descripción genérica a las autoridades de su atacante, diciendo que era un hombre pequeño, viejo, con bigote y pelo gris. Y esto, pues obviamente estas características yo creo que cuadrarían con el más del 50% de los ancianos, yo creo que de esa época. Entonces era muy difícil identificar a un agresor simplemente con estas características. Y sobre todo porque son también niños, no te pueden describir a grandes rasgos a lo mejor como un adulto, un adolescente, ¿no? Sí, es más difícil. Y aparte yo también creo que el suceso puede ser tan impactante para los niños, lo que les hizo, bloquean. que lo bloquean, que su mente mejor lo bloquea para no sentir dolor. Sí. Yo creo que esto es lo que pasaba. Y También. Esto es otra de las cosas. Aquí con esto se salvaba. Albert Fish se salvaba de que no supieran quién era. O sea, aquí por lo menos ya llevamos 3 ocasiones en las que él se salva. Y es, como lo digo, parece que tienen la suerte de que no los atrapen. Como si tuvieran qué feo lo que voy a decir, ¿no? Pero como si el destino quisiera que... Exacto. Sí, es lograran difícil. todo lo que hicieron, ¿no? O sea, es difícil. No. Para mí es difícil como entenderlo, pero así ha sucedido con muchos casos. Ahora, se sabe que su primer homicidio lo cometió en 1910 cuando él tenía 40 años. En ese año, Albert comenzó una relación con Thomas Biden, quien tenía solo 19 años y tenía una discapacidad mental. Fish dijo que después de unos días de mantener relaciones sexuales con Thomas, lo llevó a un establo donde lo torturó por 2 semanas para después amarrarlo y cortarle la mitad del pene. Según Fish, la idea original era matar a Thomas. Él quería cortar su cuerpo en pedazos y llevárselo a su casa. Pero Albert sabía que el clima caluroso de esa época descompondría el cuerpo rápidamente y lo descubrirían, así que decidió dejar el cuerpo en el establo, pero antes de irse roció todo el cuerpo de Thomas con peróxido, puso un billete de $10 a un costado, le dio un beso a Thomas en la frente y salió del lugar. Con esto que acabo de decir, me parece que Albert era bastante inteligente. Era inteligente y sabía de varias cosas, porque el peróxido lo que hace es que se haga más lento la descomposición de un cuerpo. Entonces él sabía que haciendo esto el cuerpo se iba a descomponer pues con más tiempo, y muy seguramente el cuerpo lo iban a encontrar hasta que maloliera después de unas cuantas semanas. Sí, mientras ya, que digamos, Albert se enfría el... Mientras que Albert ya desapareció para ese momento. Dejó un billete de $10, lo que para mí me hace pensar que quería despistar un poco a la policía, haciéndolos creer que a lo mejor fue un servicio sexual. Ajá. Como que yo contraté a esta persona y le dejé su paga y después alguien llegó y lo mató o él se mató. O sea, Ajá. como para dejar pistas, migajas de que él no fue. Ajá, desviar atención, ¿no? Aparte también aquí su cabeza, o sea, todavía después de matarlo, quitarle la mitad del pene, le da un beso en la frente a Thomas como si fuera que lo quisiera o como un algo gesto así. de amor, ¿no? Y se va. Albert de verdad estaba muy mal ya para ese momento, ¿no? A los 40 años. 9 años después, en 1919, Albert asesinó con un cuchillo a un niño con discapacidad mental. Lamentablemente nunca se pudo encontrar y mucho menos identificar quién fue la víctima, pero se sabe por declaraciones de Albert Fish. Él dijo que mató a una persona en este año. Y aquí ya van 2 coincidencias en sus 2 víctimas. Tienen un retraso mental. Albert buscaba gente que sabía que era indefensa de cierta manera, o que era más sencillo poder hacer muchas más cosas que con una persona, digamos, entre comillas, porque no es que sea anormal o normal, sino simplemente tienen condiciones que seguramente no los dejaron reaccionar como una persona que no tuviera una discapacidad mental. Siento que él ya buscaba víctimas con las que se podía aprovechar y que él sabía que tenía ventaja. 5 años más. De por sí era inteligente, en este tipo de situaciones tenía todavía una ventaja todavía un poco mayor, ¿no? Y es que él lo sabía, porque a este punto él ya casi llegaba a los 50 años. Entonces ya no era un jovencito. Sí, ya. Él sabía que él ya no tenía la fuerza suficiente como para ganarle a lo mejor a una persona joven. Sí. Entonces él buscaba
víctimas indefensas, víctimas que estuvieran por debajo de lo que él sabía que podían hacer. Sí, sí, sí. 5 años después, en febrero de 1924, Fish pasaba por una granja en Staten Island y vio a una niña de 8 años de nombre Beatrice. Fish se acercó a la niña y le ofreció dinero para que lo acompañara a buscar un poco de verduras en el campo que estaba cerca de ahí. La niña, obviamente, en su inocencia, pensando en la bondad, ni siquiera pensando en la maldad de la gente, aceptó. Y cuando estaban a punto de irse, la madre de Beatrice los vio y corrió a Albert de su granja. Esto fue muy afortunado para la niña. Fish no desistió y regresó por la noche, donde trató de dormir muy cerca de la granja de estas personas, pero afortunadamente el papá de Beatrice lo descubrió y lo corrió nuevamente. Pero aquí entonces ya vemos también que Fish no desistía tan fácilmente. O sea, ella, digamos, elegía. Exacto, ponía el ojo en una alguien. Presa. Exacto. Y iba sobre ella. Exacto. Afortunadamente a esta niña pues lograron salvar sus padres. Sí. Pero ese mismo año, unos meses después, el 14 de julio de 1924, la familia de Francis McDonald, de 8 años, reportó la desaparición de su hijo, quien fue visto por última vez jugando con sus amigos en la calle. Los amigos de Francis dijeron que este niño se había ido de la mano con un hombre de bigote gris, quien parecía ser su familiar, pues Francis lo acompañó sin ningún problema. O sea que esta persona habló con él y se lo llevó. Entonces los amigos pensaron que prácticamente pues era un familiar o alguien que conocía. Sí, claro. La madre de Francis, Ana, confirmó que había visto a un hombre con ropa andrajosa, de cabello y bigote gris, quien la saludó en la tarde y le dio las buenas tardes. Según Ana, este hombre caminaba hablando consigo mismo y tocándose las manos como si tuviera un gesto nervioso, pero ella simplemente no le tomó importancia. Y me parece, o sea, yo aquí diría a la mamá porque no pone atención, pero también entiendo el contexto histórico. Entiendo que en esa época era más difícil como dudar de alguien, o sea, como que era más sencillo que los hijos o los niños estuvieran jugando en la calle y haciendo actividades, lo que hoy no se puede hacer, por el mismo miedo de que le hagan algo a tus hijos. Arthur McDonald, quien era el padre de Francis, era un policía de Nueva York, por lo cual las labores de búsqueda comenzaron de inmediato. La búsqueda no solo tuvo la participación de la policía, también la población se integró a la búsqueda de Francis. La mañana siguiente, o sea, toda esa noche, o todo ese día y noche, no encontraron nada, y la mañana siguiente un grupo de Boy Scouts encontró el cuerpo de Francis, el cual estaba oculto entre las ramas y hojas secas. Francis, y escúchanlo bien, había sido severamente golpeado y estrangulado hasta la muerte con sus propios tirantes. El cuerpo no tenía pantalones ni ropa interior, por lo cual esto confirmaba que había sido abusado sexualmente. La pierna derecha de Francis había sido fileteada completamente y se encontraba sin tejidos ni carne, o sea, estaba en los huesos. La autopsia confirmó la tortura tan brutal que Francis había sufrido, y esto hacía dudar a la policía de que era un hombre anciano, como el que describían, ya que ellos decían que no, o sea, necesitaba ser alguien más joven o incluso tener algún cómplice. Obviamente esto pues los hizo como desviar la atención a que fuera un anciano y empezaron a buscar culpables entre gente joven y se centraron en 2 sospechosos de un hospital cercano, que ellos no fueron los culpables. Después sospecharon de un fugitivo de un hospital psiquiátrico y por último, el principal culpable fue un hombre de nombre John Skowski. La población lo culpaba y no lo dejaba tranquilo nunca. Finalmente, unos meses después, John se suicidó y posterior a esto, se confirmó que John jamás estuvo ni cerca del lugar cuando Francis fue asesinado. Aquí ya también Albert Fish tuvo culpa en la muerte de alguien más sin siquiera tener contacto con esta persona. ¿Sí? O sea, Albert asesina a un niño de una forma brutal y a quien le echan la culpa es a otra persona que no tuvo nada que ver y se suicida por la presión social. Entonces, aquí ya hablamos de 2 víctimas, una directa y una indirecta, ¿no? Y está muy cañón. Y también hay que ver esto y como generar la conciencia de la presión social, sí, y el daño que le podemos generar a una persona sin tener las pruebas suficientes como para culparlos, claro, de algo, ¿no? Como en el caso de Lisa Lam en Netflix, si lo buscan, también hubo una persona mexicana a quien prácticamente le arruinaron la vida en redes sociales
por creer que él había sido el asesino sin tener ninguna prueba de nada, ¿no? Entonces sí me gusta como mencionar esto de la conciencia que debemos de tener todos como individuos Como sociedad. y como sociedad, de no generar un juicio sin tener pues realmente bases sólidas para culpar a alguien de algo, ¿no? Claro. Sí, digo, la verdad es que este tipo de cosas son, como dices, ¿no? Se destapan unas otras y se van viendo cosas de fondo, ¿no? Por ejemplo, esto, que a lo mejor, como dices, no fue directo y es una presión social que a lo mejor la gente lo dice como simplemente como un reclamo, como un grito, pero es tanta gente la que está hostigando, ¿Sí? generando tantas cosas que al final de verdad la gente llegue a pensar que es una mejor salida matarse, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió Tan fuerte debe ser. con John. Fue ¿Sí? muy fuerte para mí. Y Albert confesó que su intención era castrar al niño, pero que cuando lo iba a hacer, cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó que alguien se acercaba, por lo cual decidió dejar el cuerpo y escapar en ese momento. Imagínense, o sea, después de pues deshacerle la pierna, de ahorcarlo, de todo esto, quería hacer cosas más brutales todavía, pero por miedo o porque alguien se acercó, pues lo dejó. Simplemente le quitó la vida de una forma muy brutal. Y si creen que esto es lo más fuerte, no es así. Se viene lo peor de Albert Fish. El 11 de febrero de 1927, 2 niños desaparecieron. Billy Gaffney, de 4 años, y Billy Beaton, de 3. Beaton fue encontrado en el tejado del edificio de departamentos donde vivía, pero esto era prácticamente imposible, pues las puertas que daban hacia este tejado eran muy pesadas como para que unos niños tan pequeños la abrieran. O sea, alguien más los llevó a este lugar. Cuando le preguntaron a Beaton sobre Billy, él solo dijo lo siguiente: Boogeyman se lo llevó. Para hacer como una traducción o más como de México, sería como el coco se lo llevó. Un monstruo se lo llevó, no sé qué, pero se lo llevó un monstruo. Esa tarde comenzaron las labores de búsqueda, pero no hubo ninguna pista sobre el paradero de Billy. Inicialmente el equipo de búsqueda se conformaba por 25 oficiales y al pasar de las semanas llegó a la cifra de 350 oficiales buscando a Billy. Esto se convirtió en la búsqueda más grande de esa época en este lugar. Pero desafortunadamente la búsqueda no tuvo ningún resultado y la policía tuvo algunos sospechosos, incluso su papá de Billy fue uno de ellos, pero al final de cuentas parecía que Billy simplemente había desaparecido como si fuera humo. O sea, no había rastros de dónde se había ido. En marzo, un mes después, Joseph Meacham, un conductor de tranvía, dijo que el 11 de febrero justo vio a un anciano con bigote y cabello gris. O sea, ya varios concordaban en la descripción de que sí era una persona de bigote y cabello gris. Dijo que este hombre estaba arrastrando a un niño pequeño a un lado de las vías, pero que no le tomó mayor importancia, pues pensaba que el niño estaba haciendo un berrinche como tal. Aquí pudieron haber también atrapado a Albert Fish, pero de igual manera se escapó, ¿sí? ¿No? Pues porque tampoco le echo la culpa al chofer, pero sí creo que pudo haber actuado de una manera diferente, ¿no? Preguntar prudente, qué estaba pasando. ¿No? ¿Por qué un niño estaba llorando de esa manera? Simplemente así también hay que pensar que eran otras épocas, que a lo mejor era común ver eso, sí. No lo sé, ¿no? Pero sí, como dices, tal vez si hubiera cabido un poquito más de prudencia. Tal vez, pero otra cosa hubiera sido. Pero los esfuerzos de la policía pues, no fueron suficientes porque el cuerpo de Billy nunca fue recuperado, nunca fue encontrado. Pero se sabe que Fish lo asesinó porque este mismo lo declaró después de su detención en 1934. Y esto lo declaró en una carta que le mandó a un abogado, bueno, a su abogado cuando comenzó el juicio y la defensa. Y voy a leer la carta y de verdad antes de leerla se los digo a toda la gente que nos está escuchando, es bastante explícita y simplemente escúchenla y después ustedes verán qué pasa. La carta decía: lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí,
Lo despojé, lo desnudé, lo amordacé con un harapo sucio que recogí del vertedero y até sus manos y pies. Después quemé sus ropas y arrojé sus zapatos al vertedero. Dejé al niño y regresé a mi casa como a las 2 de la mañana. Al día siguiente, cerca de las 2 de la tarde, tomé mis herramientas y llegué al lugar. Un muy buen látigo de 9 colas, casero, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió por sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Para ese entonces, él ya estaba muerto. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí de su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces, en ese momento, lo corté en pedazos. Tenía un fardo junto a mí. Puse su nariz, orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Justo después, lo corté por el centro del cuerpo. Le corté la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va de North Beach. Regresé a mi casa con su carne, su pene, sus testículos y un agradable y gordo trasero, para asarlo en el horno y comérmelo después. Hice un estofado con sus orejas y nariz. Puse cebolla, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaba delicioso. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Su pequeño pene era dulce como la nuez, pero sus testículos nunca pude masticarlos. Por eso los arrojé al inodoro. Como lo dije, esto lo confesó años después y desafortunadamente nunca se pudieron rescatar los restos de Billy. Sí se le hicieron misas, se le hizo ceremonias para despedirlo, pero nunca fue encontrado su cuerpo y esto es muy triste. Yo la primera vez que leí estas cartas se me revolvió el estómago. El hecho de pensar que alguien tenga la maldad y la malicia para realizar este tipo de actos, y más, al menos para mí, contra gente o personas tan indefensas como un niño pequeño. Eso a mí me da mucha rabia, me hace sentir mucho coraje porque obviamente la ventaja está para una persona adulta. ¿Sí? No hay igualdad de condiciones y eso pues obviamente pone una desventaja tan grande a un niño que se encuentra indefenso y vulnerable ante estos ataques. Y es muy triste porque es quitarle la vida a un ser indefenso, quitarle la oportunidad de crecer y de un futuro, y de una manera tan brutal que no me cabe en la cabeza. Lo peor de todo para mí es que los tortura con vida, o sea, exacto. No le gustaba el dolor. No los mata. Le gustaba ver el dolor. Los describe tantas cosas y dice que al momento de quitarle los ojos él ya estaba muerto. Por mi mente no cabe el pensamiento de cuánto dolor tuvo. No. Por todo el castigo que le hizo sufrir, literal, cortadas, el perder sangre, el sufrimiento, el dolor, el miedo que cruzó hasta morir. ¿Sí? Debe ser de lo más... Eso es muy duro. Para mí es muy, muy duro. O sea, el momento de cuando lo leí. Pero precisamente por esto me atrapó tanto esta historia, porque yo no quiero o que se entienda que este programa no lo hago o lo hacemos con el afán de darle fama a este tipo de personajes. Lo que yo quiero o lo que pretendemos en este programa es saber que existe la maldad, que la gente mala que quiere hacerle mal a la gente existe y nunca va a dejar de existir. Generar cierta conciencia en el cuidado de las personas que queremos, de los seres pequeños que tenemos, y generar también esa conciencia de empezar a hacer un cambio en la mente, y no incluso solo en la mente, en las acciones. Por ejemplo, cuando hay menores que cometen ciertos, por ejemplo, hablando del petiso orejudo en su momento, cuando él mataba animales, le pegaba a los niños, etcétera. Son prácticas y son cosas que yo creo que como padre o como familia puedes tratar de ayudar
a esta persona para que no llegue a estos puntos. Entonces, Sí. como localizar esos focos rojos que pueden existir para que no lleguen a estos puntos tan Crudos. grotescos y tan fatales. Tan Igual- lamentables, porque también qué culpa tiene toda la gente que solamente tuvo el error de estar ahí en el momento equivocado, ¿no? Sí, Y, Sí. y digo, la verdad es que, como dices, yo creo que también una de las cosas es el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? sí, eso es un hecho. Y yo creo que tener antecedente de todo esto, de alguna manera sí es saber detectar, a lo mejor incluso no de ti, ¿no? A lo mejor ni de tu familia, sino que tal vez si lo detectas en otra persona, saber que puedes correr un peligro Sí, claro. brutal, o sea... Por eso, como lo decía, es generar como esa conciencia en el cuidado de los, por ejemplo, hablando de este tipo, de los niños pequeños, ¿no? Hablarles, no ocultarles que la maldad existe. Creo que ese es el mayor error que podemos Claro. cometer como adultos. La maldad existe y está allá afuera. Para mí lo mejor que puedes hacer es platicar con tus niños que eso está y que tan está que tienen que cuidarse también Sí. y saber que no toda la gente es buena. No Sí. tienes que desconfiar, obviamente. Para De mí todos. sería tonto decir, no puedo confiar en nadie. Pero sí hay cosas que te pueden dar, pues, ciertas avisos de que a lo mejor algo no está bien, Sí, ¿no? claro. Entonces creo que eso es a lo que yo quiero llegar con este tipo de programas. No alzar la imagen, por ejemplo, No, de no, Albert no. Fish. Yo creo que este tipo es nefasto y no debió de haber existido, pero existió. Sí. E hizo todo este tipo de cosas y seguramente van a seguir existiendo este tipo de personas. Entonces Claro. creo que lo mejor es tratar de prevenir este tipo de cuestiones en la gente que está cercana a nosotros, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que digo, con el paso de los años se ha demostrado que hay, y lo hemos dicho aquí, que todos estos personajes tienen características similares, ¿no? Que tienen ciertos focos rojos, como dices, y como dices, creo que ese es el punto de todo esto, el que quien sea que lo esté escuchando diga y se dé cuenta a tiempo de cualquier situación que pueda terminar en una situación Una así de tragedia. lamentable, en Ujú. una tragedia, no solo para una persona, porque ahorita vamos, bueno, yo creo que por ahí tienes el dato, pero en el momento en el que menciones cuánta gente y cuántas víctimas fueron en general de todo, para mí es algo que todavía me hiela más la sangre por pensar cuántas cosas no hizo este tipo, ¿no? Sí, y vamos con el caso a lo mejor más famoso y por el cual fue arrestado este monstruo, este hombre gris. Y todo fue que el 25 de mayo de 1928, Edward Bott colocó un anuncio clasificado en un diario de Nueva York que decía: hombre joven de 18 años busca empleo, Edward Bott, y puso su dirección. Como lo decíamos anteriormente, era muy común esta práctica de mandar a los diarios solicitando trabajo. Desafortunadamente, el mensaje llegó a las manos de Albert Fish, quien acudió a la casa de Edward. Para este entonces, Fish ya tenía 58 años, ya era pues una persona de la tercera edad. Fish se presentó a sí mismo como Frank Howard, que era un granjero de Farmingdale y pretendía darle un empleo a Edward. La familia Bott invitó a Frank o a Fish a pasar a su casa para esperar a Edward, quien no se encontraba en la casa en ese momento, pues estaba con un amigo jugando. Ya dentro de la casa, Fish vio a la hermana de Edward, quien era una niña de 10 años de nombre Grace. Fish la saludó y la niña con mucha pena lo saludó y le sonrió. Más tarde, después de arreglar todos los términos del nuevo empleo y con la promesa de pagarle $15 al mes, Edward convenció al anciano para emplear a su amigo también. Fish, después de una plática, obviamente aceptó y se retiró diciendo que regresaría por Edward y su amigo en unos días para llevarlos a su granja. Obviamente Fish aceptó llevarlos a los dos porque, según en declaraciones de él, lo que él quería era asesinar a Edward. La idea inicial era buscar a Edward, quien solicitó el trabajo, para asesinarlo. Después, cuando le dicen
que si puede ir su otro amigo, él acepta, y durante el viaje que va de regreso a su casa, él va imaginando cómo puede asesinar a estas dos personas, porque obviamente es más difícil, seguramente, poder controlar a dos personas que a una sola. Va evolucionando. Entonces él va pensando cómo le voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, dónde los voy a llevar, bla bla bla. Fish se supone que prepara todo, y cuando llega la fecha pactada, Fish no llega a la cita, pero la familia Budd recibe un telegrama en la noche que decía: Edward, disculpa por no pasar por ti, pero tuve que arreglar unos asuntos personales. Mañana sin falta paso por ti para llevarte a mi granja. Y al día siguiente Fish llega a la casa de los Budd y les entrega un paquete de queso y fresas frescas como una muestra de disculpa, diciéndoles que todo esto que llevaba era de su granja, pero obviamente no era así, pues él no tenía una granja, lo había comprado en una tienda local muy cerca de la casa de los Budd. La familia Budd invita a comer a Fish como muestra de agradecimiento, y al terminar, Edward y su amigo estaban listos para irse con él, pero el anciano les dijo que tenía que ir a una fiesta, que era el cumpleaños de su sobrina. Según él, esta sobrina vivía muy cerca de la casa de los Budd, pero él les dijo que regresaría por la tarde-noche por ellos y les dio unos cuantos dólares para que pasaran la tarde antes de irse a su granja, porque aparte también tengo que decir que él se presentó como una persona de dinero. Él sacaba sus dólares y les enseñaba. Entonces, pues la familia Budd pensaba que sí era un hombre íntegro, de dinero, iba bien vestido. Claro. Y entonces en eso Fish se levanta de la mesa, agradece la comida, y antes de salir de la casa voltea con los padres de Edward y les dice, casualmente: acabo de tener una idea muy buena. ¿Por qué no dejan que Grace me acompañe a la fiesta? Van a estar muchos niños, seguramente ella se va a divertir. Los padres de Grace dudaron de dejar a su hija con este hombre, obviamente, pero su facha, como lo dije, el dinero y su edad no demostraban que fuera un hombre malo, y con el miedo de que no le dieran un empleo a su hijo, los padres accedieron a que se llevara a Grace. Fish les escribió la dirección de la fiesta en un papel en blanco, tomó a la niña de la mano y salió de la casa. Al pasar de las horas, los padres de Grace comenzaron a preocuparse porque ya era muy tarde y no regresaban. Desafortunadamente, nunca más volvieron a ver a su hija. La familia Budd acudió con las autoridades e inmediatamente comenzó la búsqueda de la niña, y descubrieron que la dirección que Fish les dio no existía. También se investigó si realmente existía una granja en Farmingdale a nombre de Frank Howard, y obviamente tampoco existía. Pasaron muchos años sin saber nada de Fish, hasta 1934, cuando una carta anónima llegó a la casa de los Budd y estaba dirigida a la madre de Grace. La madre abrió la carta, pero al ser analfabeta no pudo leerla, por lo cual se le entregó a su hijo Edward, quien al leerla inmediatamente se quedó helado. Y se quedó helado porque la carta decía lo siguiente, y agárrense porque también está muy fuerte y muy cruda. Estimada señora Budd, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor de Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco ya se había marchado. En aquel tiempo, había una hambruna tremenda en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años estaba inseguro en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o de una chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o una chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y otro de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó, los desnudó y los ató a un armario. Entonces, después, quemó todo lo que ellos portaban, su ropa, sus zapatos. Varias veces al día y cada noche los azotó, los torturó para hacer su carne más buena y blanda. Primero mató al chico de 11 años de edad, porque éste tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, los huesos y los intestinos.
Fue asado en el horno todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente, fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 y él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que después de un tiempo decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo la visité a usted en el 406 calle 15. Llevé un pote de queso y fresas frescas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. En ese momento decidí comerla. Le pedí prestada a Grace con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podía ir. La llevé a una casa vacía que yo ya había escogido anteriormente. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella se quedó recogiendo flores para mí, muy linda. En ese momento, subí y me quité toda mi ropa. Yo sabía que si no lo hacía me mancharía con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr hacia las escaleras. Yo la atrapé, la sujeté y llorando me dijo que quería a su mami. La desnudé. Pateó y rasguñó como una fiera. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó casi 9 días comer todo su cuerpo. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No me la follé, aunque podía haberlo hecho, si lo hubiera deseado. Ella murió virgen, por lo cual, seguramente, ella irá al cielo. Esta es la carta que recibe la madre de Grace. Quien la lee obviamente es el hermano, porque ella no sabe leer. Tal vez la impresión no es tan grande escucharla que leerla de primera, aunque yo creo que es prácticamente lo mismo. Igual. Y aquí nuevamente vuelvo a decir algo que la primera vez que yo leí esta carta lloré, me salieron lágrimas, porque no puedo entender como lo dije anteriormente, la maldad, la malicia de una persona adulta para hacerle esto a un niño pequeño, a un niño indefenso, ¿no? La parte que me causó mucha indignación es la parte en la que dice que la agarra y ella llorando pide por su mami. Yo no puedo imaginar el dolor, la angustia, la impotencia de la niña en ese momento, de no saber qué va a pasar, de estar con alguien desconocido que está desnudo y saber que no hay nadie que amas cercano para poder ayudarte. No me cabe en la cabeza que existe este tipo de personas, pero las hay, existen. Así que más de las que desearíamos. entonces, como lo dijimos anteriormente, simplemente es generar como esa conciencia y el saber que la maldad existe y ahí está. Esta carta fue el error más grande que Fish pudo haber cometido en su vida, y esta carta fue la causa de su arresto, ya que el sobre donde envió esta carta tenía un símbolo hexagonal que pertenecía a una compañía privada de choferes de Nueva York. La policía acudió inmediatamente a esta compañía y después de interrogar a todo el personal, un portero del lugar, con pena, confesó que había tomado alguno de estos sobres, pero que él no era el culpable de los asesinatos. Dijo también que varios de estos sobres los había dejado en su habitación alquilada en la calle 200 Este antes de mudarse. El nuevo inquilino del lugar era Albert Fish, por lo cual la policía esperó a Fish y lo arrestó a su regreso al departamento, en noviembre de 1934. Se dice que Fish puso resistencia, incluso intentó atacar con un cuchillo a un policía, pero ya estaba viejo, ya estaba grande, ya no tenía la misma fuerza y pues obviamente la policía lo detuvo sin ningún problema y su juicio comenzó el 11 de marzo de 1935. Fish alegaba y clamaba que él escuchaba voces y que una de esas voces era Dios que le ordenaba matar a los niños. Y aquí también me parece nefasto y estúpido de este personaje, porque decir que tú matas a alguien en nombre de Dios es quitarte y eximirte de culpas. Es como decir, yo lo hice, pero fue porque alguien, un ente superior, algo con más fuerza que yo me obligó a hacerlo.
Y yo no quería. Y yo no soy, yo como lo he dicho y lo he dejado muy claro en este programa, yo no soy un fiel creyente de un Dios como tal, pero creo que sí existe. Yo no creo que ese Dios sea capaz de decirte asesina y quítale la vida a un ser indefenso, ¿no? Y haz todo lo que le hiciste. Exactamente, ¿no? O sea, no es solo asesinar, ¿no? Y creo que es la parte más impactante de este tipo del hombre gris es todo lo que les hacía antes de matarlos. Sí, no. Y es demasiado cruel para mí. Es muy, muy cruel, o sea, digo, ahorita yo creo que esta es la cuarta, quinta vez que leo la carta porque durante toda la investigación pues me dedico a redactar, a hacer como la traducción y que quede de la mejor manera. Y ahorita ya no siento tanto, me revuelve el estómago, pero ya no siento tanto como la primera vez que lo leí. De verdad, la primera vez que lo leí, o sea, sí saqué algunas lágrimas porque, como lo digo, me cuesta trabajo creer que haya tanta maldad en un ser humano, pero la hay. Y sobre todo creo que el cinismo que debe tener o que debió tener este tipo para escribir esta carta y todavía me sorprende mucho, me jode mucho, debo decirlo así tal cual, el final, lo que pone, murió virgen, entonces irá al cielo. Sí, como si fuera piadoso. Exactamente, todavía. Tuve piedad de ella, o sea, lo pude haber hecho, pero no lo hice, porque soy un ser piadoso, ¿no? Soy una buena persona, exactamente. Soy un buen ser. No, y espérense, ya va a terminar prácticamente esto, y esperen nada más las últimas palabras que dio, que para mi parecer también son una idiotez, pero en fin. Bueno, el informe psiquiátrico del juicio concluyó que Albert Fish tenía una personalidad sádica y masoquista, o sea, prácticamente le gustaban los dos, le gustaba ver y presenciar el dolor y sentirlo. Esto estaba caracterizado por una tendencia a la castración y a la autocastración, a la homosexualidad, al exhibicionismo, al voyerismo, a la pedofilia, al fetichismo y al hiperhedonismo. Esto quiere decir que pues prácticamente le gustaba pues todo, o sea, disfrutaba prácticamente todas las filias extremas que pueden existir o de las que sabemos, y es muy fuerte, o sea, que al final de su vida lo hayan diagnosticado así, y que durante toda su vida, incluso cuando estuvo en otro hospital psiquiátrico, no llegaron a esta conclusión después de estar ahí. O sea, eso es lo que me parece también como... También, digo, no sé qué tanto influye la época y mucho, los estudios sí, que mucho. se pudieron hacer para comprobar todo esto, perdón. Yo creo que al final, en esta época, ya cuando hacen todos estos estudios, ya debió haber evolucionado bastante la forma en que se diagnosticaban las cosas, ¿no? Pero como lo dijimos, ¿no? Hubo tantas cosas, tantos momentos en los que se le pudo haber detenido, le pudo haber pasado algo y no. O sea, sí, realmente, desafortunadamente. como dices, es como si algo hubiera querido que realmente quisiera todo esto. Sí. Sí, no, es extraño. Y ahora, el juicio solo duró 10 días y me parece bastante bueno. El jurado encontró a Fish cuerdo y culpable de todo lo que había hecho, por lo cual el juez ordenó su ejecución en la silla eléctrica. Fish fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 a la edad de 65 años. Fue declarado muerto a las 11:09 p.m. y sus últimas palabras fueron, y escuchen lo que dijo: "Esta es la experiencia suprema de mi vida. No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre". O sea, todavía al final de sus días, el muy imbécil dice que no sabe por qué está ahí. Aunque yo emito mi juicio basándome en lo que soy y en lo que sé, pero yo no sé si él realmente en su cabeza creía que lo que había hecho estaba bien. Muy seguramente su realidad estaba distorsionada, y entre comillas hablo de realidad porque lo hemos dicho es subjetiva. Su realidad estaba tan distorsionada que él creía que lo que hizo estaba bien. Y aquí voy a decir algo que me parece muy interesante. Sus hijos declararon muchas cosas, todo esto de que comía carne cruda, de que dijo que era Cristo, etc. Pero siempre declararon que a ellos
jamás los tocó, nunca los golpeó, nunca abusó sexualmente de ellos, nunca les gritó, siempre los trató bien. Y aquí me entra una contradicción muy cabrona en el hecho de lastimar a unos niños de una forma tan brutal y a sus hijos no. Proteger a los tuyos, ¿no? O sea, entonces esto también me hace pensar que sí tenía la capacidad y la conciencia para identificar a quién podía lastimar y a quién no. Sí, claro, o sea, curioso que Dios te diga lastima a otros niños y no a tus hijos. Exacto. O sea, no. En cierta manera, y digo que qué bueno por ellos, de alguna manera. Que no les haya hecho qué nada. Qué bueno, pero también, imagínate los traumas que seguramente tuvieron ellos a lo largo de su vida, de saber que su padre hizo todo este tipo de delitos y aparte lo que ellos vivieron y que vieron de su papá. Claro. ¿No? Porque, o sea, digo, al final no sé si es mejor el hecho de... Bueno, yo creo que sí, ¿no? El hecho de que estén con vida y a lo mejor con muchísimas trastornos, enfermedades o demás, pero que a lo mejor hay una luz de esperanza, ¿no? Pero sí. Pues hubo muchos niños que no les dio esa oportunidad. Sí, y fíjate que también investigué, pero no hay información, o sea, eso me enojó un poco porque no encontré información en realidad ni relevante de la historia de sus hijos. Yo quería saber si alguno de ellos había tenido trastornos tan fuertes que hubieran cometido algún delito como él. No parece que haya sido así porque no hay registros de nada de eso. Pero también aquí este caso me confirma que al igual que como otros asesinos seriales, sí hay un detonante. Hay algo que causa que comience este instinto asesino. Y aquí es donde entramos en la contradicción de todas las veces que hablamos de asesinos seriales, del saber si un asesino nace o se hace. Yo, híjole, no puedo emitir como una respuesta porque cada que leo de un asesino serial diferente me generan más dudas, más incógnitas, con el cual no podría emitir un juicio de decir si nace. Yo casi siempre he creído que si traes algo, si hay algo, o sea, si tú desde nacimiento traes algo, pero si hay un evento impactante, un evento traumático que detona este instinto. Sí. Y pues después de todo lo que escucharon, este ha sido uno de los asesinos más brutales, más grotescos, más escalofriantes de los que hayamos hablado y escuchado. Y no, aunque así no lo pondría ni en el primer lugar como de los asesinos más brutales, creo que hay otros más, y no hablo de los, como dije, más famosos, Jeffrey Dahmer, Gacy, etcétera. Hablo de la bestia Garavito, que fue un asesino serial colombiano más contemporáneo, del que vamos a hablar posteriormente porque también es algo muy interesante, que asesinó muchas más víctimas de las que Albert Fish hizo, de las que tuvo. Imagínense, no nada más. Yo también aquí quiero hacer, antes de terminar y cerrar, la importancia de marcar la importancia de la salud mental, ¿no? Yo creo que muchas veces se toma como algo de que no tiene menor importancia, pero la verdad es que debe ser algo a lo que debemos ponerle atención como sociedad, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no tiene las posibilidades, pero sí, incluso dentro de todo eso hay formas, ¿no? Hay ayudas que tal vez son mínimas, pero podrían, tal vez, no sé, en una forma romántica de pensar, tal vez podrían evitar que uno de todos estos llegara, ¿no? Sí. Tal vez la gente, a lo mejor, ¿no? De 1000, a lo mejor uno. Y digo, es crudo e incluso me dan ganas de llorar de pensar en la impotencia que tenemos como seres humanos para impedir que tanta gente haga este tipo de cosas. Uh-huh. Pero yo creo que sí es muy importante como persona y como dices, como familia, detectar ciertos puntos rojos, detectar ciertas actitudes que sí podrían ser muy, muy, muy peligrosas. O incluso, ¿no? Que si hay cosas que tal vez no le tomen tanta importancia, el decir, tomarle foco y tomarle tal vez una importancia verdadera, porque no sabes si ese mínimo
de depresión, ese mínimo de trastorno que tienes por un evento, como dices, por un detonante, lleve a que se convierta en alguien así. Sí. Que no puedo describirlo con una palabra. Y más allá de lo que dices, yo estoy muy de acuerdo. También exhorto a la gente a que se den cuenta del impacto que pueden tener sus acciones, porque aquí vimos que lo buleaban, lo golpeaban. Sí. Entonces las acciones de los profesores, de los alumnos, pues también influyeron en cierta manera en Albert Fish a lo largo de su vida. Entonces también tener nosotros la conciencia de que nuestras palabras y nuestros actos pueden generar un impacto muy grande y grave en alguna persona. Y exhorto también a las autoridades, porque esto para mí es un trabajo de las autoridades. ¿Por qué? Porque, como lo dices, mucha gente no tiene la capacidad o la fortuna de poder, por ejemplo, ir a un psicólogo, ¿no? O de poder asistir con un psiquiatra. Pero yo creo que entonces nosotros como sociedad y la gente que tiene el poder debería de hacer algo para poner al alcance de la mayoría de la población este tipo de herramientas psicológicas y psiquiátricas. Y más allá, también creo que la sociedad y los gobernantes que están deberían de ser más duros, más firmes en las leyes y en que se cumplan todo este tipo de cuestiones, porque también hablando precisamente solo de México, que es de lo que podemos hablar nosotros, claro, porque aquí vivimos, sabemos que hay muchas injusticias y sabemos que hay mucha gente que hace el mal y sale a los 3 días. Entonces creo que todo esto debe ser un trabajo en conjunto y, como lo dijimos, tal vez estamos hablando de una utopía, de algo que funcione como reloj, pero pues es lo que debería de ser, y eso es en lo que yo creo y pienso que deberíamos de llegar. Y como lo dije anteriormente, este tipo de programas no lo hacemos para hacer crecer la imagen de un asesino serial, sino nada más para que se den cuenta de que existen este tipo de personas, que existen este tipo de maldad y que está allá afuera. Y pues eso es lo que puedo decir, ¿no? Y como dices, ¿no? Es un trabajo, creo que de sociedad y sí de autoridades. Yo digo, me he dado cuenta que sí hay algunas ayudas y esto como cierre ya. Si tú estás escuchando esto y dentro de tu cabeza a lo mejor ha pasado algún tipo de pensamiento de este estilo, si te da miedo o incluso si no te da miedo, sería bueno que fueras con un profesional, porque nunca sabes qué monstruo puedes despertar, ¿no? ¿Sí? Nunca está de más. Y que no te dé miedo el que dirán, porque muchas veces es mucho mejor a consecuencias mucho más grandes, ¿no? Yo lo único que con lo que cierro es, este tipo de casos son crudos, son muy fríos, son muy crueles, pero creo que te demuestran que no todo el mundo es color de rosa, como todo el tiempo te lo quieren hacer ver. No todo el mundo es bueno, no todo el mundo es bondadoso. Hay gente mala y hay gente, incluso dentro de la gente mala hay gente peor, ¿no? Y estamos viendo uno de los casos que yo creo que es de la, perdón por decirlo así, pero de la peor escoria que he escuchado y he leído. Pero estoy seguro que hay todavía niveles mucho peores, ¿no? Claro. Entonces, estar siempre alerta, estar siempre cuidándonos unos a otros, porque nunca sabemos si a lo mejor un asalto se puede convertir en enterarnos que un conocido terminó de una manera violenta muerto. Entonces, con eso cierro. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Y pues simplemente recuerden que este podcast es para también distraernos un poco. Tómenlo como es, como un simple caso. No se malviajen ni se pongan a meterse de más en la historia. Dense también un break, porque la verdad es que es un tema fuertecito. Y posteriormente, digo, a lo mejor pueden hacer investigación y demás, pero ya es a consideración de cada quien. Así que gracias por escucharnos hasta acá y nos escuchamos en la próxima. Exactamente, y bueno, pues yo soy Ava. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y llegar hasta este punto con nosotros. Espero que les haya gustado este caso, este tema, aunque es muy crudo, muy brutal. Como lo dije anteriormente, la maldad existe y está allá afuera. Yo no quiero que piensen que hablamos bien de los asesinos seriales, simplemente
es algo que queremos demostrar que está y que debemos de cuidarnos, como lo dice Skoll. Gracias por suscribirse a los diferentes canales, por escucharnos, por su like. Sigan ahí dándos like. Si nos pueden compartir, compártanos si les gusta obviamente el contenido, porque eso nos ayuda mucho a crecer y a seguir generando contenido para todos ustedes. Y suscríbanse. Gracias por escucharnos y nos despedimos en esta ocasión, no sin antes decirles lo mismo que siempre: abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.